Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Y el día de hoy, la verdad, les traigo un tema que me parece muy importante, sobre todo en este inicio de estado de resultados, bueno, publicaciones de estados financieros del tercer trimestre del año. Es la última publicación que tenemos del año. Ya el cuarto trimestre se publica en el mes de enero-febrero. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes a este tema de cómo realizar un análisis fundamental un poco más profundo. En sí, la idea con con esta masterclass o con este webinar es que todos ustedes, digamos que tengan en cuenta, además de qué es el análisis fundamental, que es algo vital e indiscutible, sino también de, bueno, cómo nosotros podemos empezar a utilizar de una mejor manera, no solamente estando pendiente de los indicadores económicos, o en sí de las noticias que se pueden estar presentando en los mercados. O sea, la idea es que ustedes aprendan a utilizar el análisis fundamental siempre a su favor y que adicionalmente estén prevenidos ante todas esas situaciones que pueden llegar a ocurrir más adelante. Entonces, claro, la idea con este webinar es que todos ustedes aprendan un poco más sobre lo que nosotros conocemos como el análisis de mercados y adicionalmente como, bueno, qué es ese valor agregado que nosotros le vamos a poder encontrar al análisis fundamental. Entonces, es importante que nosotros arranquemos desde el principio más básico del análisis fundamental y es entender en sí qué es. Cuando nosotros hablamos de los análisis de mercados, hacen referencia a la herramienta principal que tienen los traders para poder entender y comprender cómo se está presentando el comportamiento del precio desde el punto de vista del precio directamente, es decir, desde los datos de la información, así como también desde el punto de vista de los aspectos, digamos que un poco más profundos en teoría financiera o incluso teoría económica que se conoce con el análisis fundamental. Igualmente, es importante que nosotros partamos desde este hecho. ¿Por qué? Porque el análisis técnico es parte de ese análisis de mercado, donde normalmente aquí nosotros lo que queremos es entender los precios del mercado, utilizando ya sea el análisis chartismo. El análisis chartista hace referencia a la formación de los precios, es decir, que aquí nosotros vamos a poder encontrar lo que son líneas de tendencia, canales, soportes y resistencias. También vamos a poder encontrar las figuras de cambio y continuación de la tendencia. Y los indicadores técnicos hacen parte de ese análisis cuantitativo que hace parte de ese punto de vista del técnico. Sin duda alguna, ¿por qué se los menciono? Porque es importante que todos los traders tengamos en cuenta, listo. Esto es lo que efectivamente nosotros vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante. Pero cuando nosotros nos referimos solamente al análisis técnico, digamos que queremos es entender cuál va a ser la proyección de los precios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del análisis fundamental, ya pasamos un poco más allá de la profundidad del análisis de los mismos activos. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental no se basa en la psicología, que es lo que se basa efectivamente el análisis técnico, sino que aquí lo que queremos es entender y comprender cuál va a ser el precio o si efectivamente el precio de los activos que estamos analizando está en lo correcto o puede que el activo también pueda que esté sobrevalorado o infravalorado, dependiendo de un conjunto de herramientas que hacen parte de ese análisis fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos del análisis fundamental, pues efectivamente es encontrar ese valor en el instrumento, es decir, ver si ese activo realmente representa ese valor, teniendo en cuenta factores económicos, financieros, cuantitativos y externos. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es que ya no nos importa tanto cuál es la formación de los precios, aunque claro, o sea, es tener en cuenta también los datos más relevantes del técnico, pero complementarlos con el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos mirando, bueno, cuáles son esos factores económicos, esos factores financieros, esos factores cuantitativos o incluso esos factores externos, que cuando hablamos de los externos se refiere a todo lo que se centra en la red internacional, es decir, en relaciones internacionales. Y claro, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que estos elementos me van a determinar, oiga, realmente ese activo tiene las propiedades para que efectivamente se siga manteniendo en el largo plazo o incluso presente mayores crecimientos a lo largo de las jornadas, o puede que ya esté efectivamente en un momento de oscilación alta o baja, es decir, que ya esté en un punto máximo o mínimo. Y ahí es cuando nosotros pues vamos a utilizar ese análisis fundamental para empezar a obtener todos esos resultados posibles. ¿Listo? Eso es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista del análisis fundamental. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar análisis fundamental,
y digamos que vamos a centrar nuestra operativa en una parte en esto, pues efectivamente es tener en cuenta cuáles son esas desventajas y ventajas que nos ofrece el análisis fundamental. En sí, si nosotros partimos de lo básico, vamos a tener en cuenta que las ventajas que nos ofrece el análisis fundamental es que es bueno para las inversiones en largo plazo. Es decir, que normalmente los day traders pueden centrarse en los aspectos fundamentales que impactan el corto plazo por parte del activo. Mientras que los intraday, que son aquellos traders que efectivamente mantienen una operativa en o mantienen una operación, un trade abierto entre diferentes jornadas del mercado, ya sea que estemos hablando de días, de semanas o incluso de meses, pues efectivamente el análisis fundamental se vuelve muy útil para estos tipos de trader. ¿Por qué? Porque es que si nosotros utilizamos el análisis técnico, claro, vamos a poder encontrar diferentes elementos importantes, como en el dado caso que si utilizamos el retroceso de Fibonacci y vemos que efectivamente las cotizaciones están a punto de romper el nivel del 61.8, pues significa que efectivamente tenemos un posible cambio de tendencia. Pero claro, esto nosotros solamente lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Pero mientras tanto, bueno, ¿cuál es la profundidad de ese activo? ¿Realmente tiene las condiciones para que siga creciendo o no? Y ahí es cuando nosotros utilizamos el análisis fundamental. Y que debido a su profundidad, es decir, al momento de utilizar este tipo de análisis, nos puede llegar a, digamos, a dar una mejor o un mejor pronóstico en la dirección en el cual el activo se va a empezar a mover. Un ejemplo muy claro de esto es todo lo que ha pasado con respecto al comportamiento del petróleo, que de hecho es el activo que vamos a analizar el día de hoy, en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente existe en el mundo actualmente una crisis energética donde efectivamente los altos niveles de los precios internacionales del petróleo pues están generando o están contribuyendo a la presión de esta crisis. Pero claro, ¿qué es lo que nos implica a nosotros entender un poco más el petróleo en este sentido? Si nosotros lo hacemos desde el punto de vista del análisis técnico, vamos a tener en cuenta que efectivamente tiene una tendencia alcista, ya sobrepasó y ya recuperó todos los niveles perdidos durante la pandemia del COVID-19, pero claro, ahora lo que nosotros debemos tener en cuenta es que, bueno, ¿qué es lo que está impulsando los precios internacionales del petróleo? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, listo, tenemos que empezar a mirar desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿qué tenemos por parte de la oferta? La OPEP o incluso la OPEP con sus países aliados. Ellos aseguraron que lo que quieren es encontrar la estabilidad económica de los precios del petróleo. Es decir, que ellos están dispuestos a que efectivamente el petróleo siga subiendo hasta un nivel aceptable por parte de todos bueno, de todos los productores de petróleo. Y Rusia ya aseguró de que efectivamente ve viable un precio en el petróleo alrededor de $100 por barril. Entonces, claro, esto es un punto que nosotros decimos, oiga, se está impulsando desde este sentido, pero hay veces tampoco tenemos en cuenta, bueno, cómo se está comportando desde el punto de vista de la demanda. La demanda efectivamente va a seguir requiriendo el consumo por parte del petróleo, pero hay que mirar si efectivamente estos precios o van a permitir que la demanda se siga manteniendo bajo esas expectativas por parte de los diferentes expertos. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que nos puede decir? Nos puede llegar a aclarar una mala decisión teniendo en cuenta diferentes factores externos. Entonces, claro, esas son las ventajas que nos ofrece el análisis fundamental cuando lo sabemos aplicar a mayor profundidad. Y eso es lo que yo quiero que desarrollemos el día de hoy en esta masterclass. Es que efectivamente nosotros le demos un poco más de profundidad a nuestro análisis para decir, oiga, efectivamente, si yo quiero mantener esta posición en el largo plazo o incluso en el corto plazo, tengo que estar pendiente de estos elementos. Pero claro, no todo es color de rosas y el análisis fundamental también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Primero que todo, la información. ¿Por qué? Porque para algunos traders puede que sea fácil de conseguir, pero para otros no. Pero la realidad es que hay algunos operadores que tienen una ventaja de la información con respecto a otros. Aunque claro, digamos que otro punto que quiero que tengan en cuenta es que el análisis fundamental es efectivamente digamos que el punto importante es encontrar esa información y saberla aplicar. Mientras que en el análisis técnico tiene una gran ventaja, es que los precios que ustedes están viendo en MetaTrader son los precios que efectivamente, o bueno, en las plataformas de trading, son efectivamente esos datos que todo el mundo está viendo en estos momentos. Es decir, tanto por parte de los operadores en Wall Street, así como por parte de los operadores en la Bolsa de Londres, así como por parte de la Bolsa de Chicago, Tokio, Sydney. Efectivamente son los mismos precios que nosotros estamos viendo en estos momentos. Ventaja del análisis técnico, sin duda alguna. Y que adicionalmente la información, como les estaba mencionando, también puede llegar a ser privilegiada en algunos aspectos si nosotros no la sabemos encontrar o incluso que si llega primero a unas manos diferentes a las nuestras y que adicionalmente puede llegar a ser un proceso complicado al momento en que nosotros queremos estudiar diferentes instrumentos financieros. ¿Por qué?
Porque el análisis fundamental lo que nos está pidiendo de primera mano es, primero, encuentra la información. Segundo, usted tiene que entender muy bien cómo va a empezar a obtener esos mayores beneficios teniendo en cuenta todas las características del activo. Es decir, nosotros tenemos que comprender realmente la profundidad del instrumento y luego de eso el análisis fundamental nos dice, oiga, fuera de esto, usted tiene que también entender cuáles son las teorías económicas que vienen detrás del activo en el cual que usted quiere operar. Entonces, claro, aquí nos exige una mayor profundidad y mayor conocimientos. E incluso lo que siempre se ha demostrado es que para realizar una buena ejecución del análisis fundamental, nosotros tenemos que tener un, digamos que un campo de estudio un poco más profundo en diferentes temas. Digamos, para hacer un análisis fundamental con mayor profundidad, sin duda alguna nosotros debemos tener en cuenta es el tema de la macroeconomía. ¿Por qué? La macroeconomía es el estudio de cómo está funcionando la economía, ¿cierto? En un territorio teniendo en cuenta diferentes aspectos, como cuáles, Producto Interno Bruto, balanza comercial, inflación, índices de precio del consumidor, índices de precios del productor. También está el famoso PMI manufacturero y de servicios o incluso el consolidados. Entonces, claro, teniendo en cuenta que nosotros debemos saber algunos, no completamente, no es necesario que sean economistas, que verán ustedes, pero que realmente ustedes quieran sacarle un mayor provecho, es importante que efectivamente por lo menos tengan una comprensión de cada uno de estos elementos que nos exige la macroeconomía para tener una mayor profundidad del análisis fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a todos ustedes? No se tienen que volver expertos, pero lo importante es que ustedes empiecen a conocer, bueno, cada uno de los indicadores, qué es lo que nos están diciendo. Y cuando nosotros estamos realizando, digamos que efectivamente este tema del análisis fundamental para profundizar más en la economía, es importante que nosotros arranquemos, bueno, ¿cómo le vamos a dar esa profundidad? Y es a través de los indicadores económicos. En sí, los indicadores económicos son aquellos que efectivamente nos van a proveer información del funcionamiento de la economía y se clasifican en tres tipos especiales, indicadores de conscient, de lagging y de lending. Cada uno de estos indicadores, digamos de cierta manera, nos quiere ofrecer cierta información en específica con respecto a cada característica. No es necesario que ustedes se sepan de memoria, bueno, qué es leading, qué es consent, qué es lagging. No, no es necesario, pero si ustedes quieren, efectivamente, como tener un poco mejor de comprensión, los invito a todos ustedes que empiecen a investigar sobre estos tres tipos de clasificación de indicadores. Pero lo importante acá es que cuando ustedes van a profundizar más en el análisis fundamental, deben centrarse en efectivamente entender lo que puede rodear a un tipo de activo. Entonces, para ver cómo, bueno, cómo vamos a empezar a utilizar ese análisis fundamental, es decir, cómo yo le puedo dar mayor profundidad. Y vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que son, bueno, que es el petróleo. El petróleo es uno de esos indicadores que efectivamente tiene una gran variedad de información debido a sus publicaciones y a sus operadores, tanto, bueno, por parte de sus no operadores, quiero decirlo más desde el punto de vista, por parte de sus oferentes y por parte de sus demandantes. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a decir, listo, quiero empezar a operar el petróleo teniendo en cuenta el análisis fundamental. Entonces aquí nosotros arrancamos. Primero, ¿qué es lo que necesitamos comprender? ¿Cuáles son los indicadores económicos importantes por parte del petróleo? Sin duda alguna, el más importante y el que se mueve semana a semana va a ser el inventario de petróleo de los Estados Unidos o de efectivamente de la AIE o de la EIA, dependiendo de sus siglas en inglés, la cual es la Agencia Administradora de Información de Energía, en donde esta lo que hace es que lanza un reporte todos los miércoles con respecto, bueno, en esto, qué pena, todos los jueves con respecto a, bueno, cómo se están comportando los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Entonces, claro, aquí nosotros decimos, listo, Estados Unidos. ¿Por qué estamos hablando de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un gigante que efectivamente bombea petróleo. Es decir, uno de los oferentes del mercado más grandes van a ser siempre los Estados Unidos. Bueno, desde el 2015. Entonces, claro, si nosotros entendemos que Estados Unidos, o sea, efectivamente, bueno, extrae petróleo y efectivamente sus inventarios son tan importantes, aquí es cuando nosotros vamos a analizar efectivamente el comportamiento de los inventarios de petróleo. Es decir, este informe se centra en si semana a semana los inventarios de petróleo han venido subiendo o han venido bajando. Es así de sencillo. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos desde el panorama de, bueno, si han venido subiendo o han bajado,
¿Cómo nosotros vamos a comprender mejor este análisis? Entonces, la manera sencilla, ustedes se van a imaginar que sus habitaciones de sus cuartos o de la sala donde estén en sus momentos, efectivamente es una zona donde ustedes guardan el petróleo, donde ustedes guardan efectivamente el petróleo. Entonces vamos a suponer, en estos momentos esa habitación está llena de barriles de petróleo. Entonces, claro, nosotros podemos decir, listo, hay una gran oferta, o sea, estoy ofreciendo mucho petróleo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si efectivamente los inventarios de petróleo están muy llenos, ¿eso qué significa? Que sus compradores, es decir, aquellas personas que consumen esos niveles de petróleo, pues efectivamente no les están comprando todos los barriles que ustedes están produciendo. Es decir, a pesar de que pueda presentarse un aumento de la demanda, no logra suplir esa oferta que ustedes están teniendo. Y a ustedes no les funciona que semana a semana el cuarto esté cada vez más lleno, cada vez más lleno, al punto que ustedes digan, al cuarto no le cabe un barril de petróleo y efectivamente no me están consumiendo a pesar de la alta demanda que se está presentando. ¿Por qué si nosotros decimos de alta demanda? Porque si un país produce mucho petróleo es porque tiene el pronóstico de que efectivamente se lo van a comprar. Entonces, si ustedes ven el cuarto muy lleno, significa que no les están comprando. Si no les están comprando, significa que ese petróleo que sale semana a semana, o bueno, día a día, se va a ir acumulando. Entonces eso implica que los precios del petróleo caen. Entonces aquí es cuando ustedes van a estar pendientes. Si los inventarios de petróleo son mayores, significa que, oiga, efectivamente aquí nosotros no podemos hacer nada más y ahí se va a presentar efectivamente una disminución por parte de los precios internacionales del petróleo. ¿Por qué? Porque si ustedes no le están consumiendo, entonces significa que los precios se van a ver bajados porque hay un exceso de oferta. Entonces ese es el punto de cuando nosotros hacemos un poquito más profundidad del análisis fundamental. Mientras que cuando nosotros decimos, listo, tenemos una disminución de los inventarios, ahora se van a imaginar que esa habitación que ustedes estaban viendo anteriormente está vacía. Entonces ustedes dicen, uff, me están comprando semana a semana increíblemente. Claro, puede que también ustedes digan, oiga, ¿será que tengo que empezar a producir más porque la demanda efectivamente en estos momentos está, pues no me está, digamos, está cada vez más baja debido a que ya no tengo barriles de petróleo? Pues efectivamente eso lo que va a decir es que los precios van a subir. Es decir, los precios internacionales del petróleo van a mantener un crecimiento a la alza. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros empezamos este tema del análisis fundamental con un poco más de profundidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros estamos diciendo es efectivamente eso. Oiga, debemos mejorar este aspecto o debemos tener cuidado con respecto a ello. Claro, ¿cómo lo mejoramos y cómo lo desmejoramos? Simplemente a través del estudio de los barriles. Si ustedes ven que los barriles, digamos que se publica hoy, justo alrededor de las 11 de la mañana, hora Nueva York, el informe de petróleo, si ven que efectivamente este sale en número rojo, es decir, negativo, o sale por debajo de la predicción de los mercados, significa que los petróleos van a tender a subir. Mientras que efectivamente si estos salen, digamos, por encima de la predicción de los mercados, es decir, que hay un aumento de inventarios, los precios van a caer. Ese es el análisis que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿nosotros dónde vamos a poder encontrar esa información? Ustedes pueden ingresar al portal de FX Street, que créanme que es muy bueno en su calendario económico, y ustedes van a poder buscar efectivamente el jueves, digamos aquí 14 de octubre, y en este caso hay que tener, digamos que hay que estar, o sea, siempre hay que tener cuidado con respecto a la hora GMT. Claro, hay algunos que están efectivamente en España, entonces no hay ningún problema. Pero pueden haber muchas personas aquí en Latinoamérica que efectivamente recurrimos mucho a este portal. Entonces, lo que yo les recomiendo es que inicialmente coloquemos la hora en GMT. En este caso está ahorita -4, que es Easter Time, o pueden colocarlo en US, bueno, que es efectivamente hora de los Estados Unidos, para que efectivamente se presente esa actualización. Y nos paramos igualmente aquí, jueves 14 de octubre, donde tenemos efectivamente em, cambio en el almacenamiento del gas natural, cambio del petróleo, de la EIA. Aquí está efectivamente. ¿Qué se espera? Que la previsión de los mercados, lo estimamos, sea de 0.702 millones de barriles. Entonces, si sale por debajo, es decir, significa que los precios van a la alza. Si sale por encima de la predicción, significa que los precios van a la baja. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer de aquí en adelante con el análisis fundamental. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar pendiente ahorita con respecto a los precios internacionales del petróleo, su publicación? En este caso, ustedes están viendo el comportamiento del petróleo en una temporalidad diaria y adicionalmente pinté un retroceso, bueno, sí, efectivamente, un retroceso de Fibonacci con la finalidad de mirar cuáles son esos niveles más cercanos. En este caso tenemos el nivel del 23.6, que efectivamente igual está muy lejano y que no, de cierta manera como que no veo
Bueno, creo que efectivamente estos precios, ok, creo que ahí sí efectivamente se presentó una, creo que tomé fue con respecto a, a los inventarios que, digo, qué pena, a los precios del petróleo con respecto al vencimiento, no del mes actual, que efectivamente se rigen los precios, sino con respecto a el otro, entonces vamos a mirarlo directamente aquí con respecto a la plataforma de MetaTrader. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Tenemos aquí, digamos, en el caso del WTI, que efectivamente ya cambia completamente porque aquí sí estamos viendo los precios más, con respecto al vencimiento actual. Y efectivamente aquí lo vamos a colocar en una temporalidad diaria, alejamos el gráfico y efectivamente lo que podemos empezar a analizar es que efectivamente hay un movimiento alcista por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, si nosotros aquí nos decimos, listo, quiero empezar a hacer, quiero operar con respecto a los inventarios de petróleo. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Primero, análisis de soportes y resistencias, o sea, sin duda alguna es algo vital. En este caso estamos en una temporalidad diaria, entonces no es necesario, digamos, buscar unos soportes o unas resistencias tan bajas con respecto a las cotizaciones actuales. Y efectivamente aquí ya tenemos un patrón bastante interesante, que es el comportamiento de las últimas 4 jornadas operativas. Entonces, claro, dado caso en que si ustedes ven que los inventarios de petróleo salen a favor, es decir, salen más bajos con respecto a los precios del petróleo, con respecto a la presión de los mercados, no duden en que efectivamente se va a presentar un movimiento alcista donde el WTI sobrepase sin problemas, yo diría que los $81. Mientras que sí, efectivamente los inventarios han aumentado, significa que los movimientos van a ser bajistas. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a empezar a hacer esta profundidad en el análisis fundamental. Ahora bien, viene otro aspecto que me parece interesante. Y es que, listo, ustedes ya tienen un primer punto desde el análisis fundamental, que es a través de los indicadores. Pero también existen diferentes estrategias que nos van a permitir tener una mayor profundidad en el análisis fundamental. ¿Cuáles son esas? La principal estrategia con respecto a los precios del petróleo como indicadores o los precios de los commodities como indicadores. ¿Qué es lo que pasa acá? Normalmente, cuando nosotros hablamos de los precios de los commodities, siempre pensamos directamente en el commodity, es decir, los precios del WTI, los precios del oro, los precios del cobre, los precios del algodón, del café, el azúcar, bueno, de diferentes commodities. Pero de hecho, cuando hay una estrategia muy interesante que nosotros podemos utilizar al oro y al petróleo como indicadores que efectivamente nos van a decir, bueno, cómo se está presentando el comportamiento de estos commodities y cómo pueden afectar a diferentes divisas o a diferentes activos del mercado Forex. ¿Por qué se debe esto? O bueno, uno dice, ¿o por qué se está presentando esto? Se debe principalmente a la correlación que existen entre las divisas con respecto a estas materias primas. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de correlación significa que efectivamente la relación que puede existir entre una o dos, bueno, entre dos o más variables. Y aquí el punto importante es que nosotros vamos a empezar a hacer una mayor profundidad es al momento de tomar decisiones de inversión bajo los indicadores, teniendo en cuenta efectivamente los commodities como instrumentos que me pueden decir, oiga, es un buen momento para tomar una posición a favor o en contra en cierto par de divisa. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a hacer esto, lo que vamos a tener en cuenta es cómo se comportan esas correlaciones entre los activos. En el caso, como nos queremos centrar en el petróleo, cuando el petróleo presenta fortalecimientos, significa que el par USD-CAD presenta devaluamiento. Entonces, claro, ¿por qué se debe esto? Porque el petróleo con respecto a la divisa canadiense mantienen una correlación positiva entre ellos. ¿Por qué? Canadá es el país número 5 en el mundo que efectivamente bombea crudo, es decir, está entre el top 5 de los gigantes, pero es el número 1 ofreciendo el servicio de transporte y logística de barriles a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Que Canadá depende de los precios internacionales del petróleo. Entonces, claro, esto es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden decir, si nosotros no queremos tomar una posición con respecto al petróleo debido a su volatilidad y adicionalmente con respecto a la exigencia del margen requerido, que claro, les va, digamos que tiene un margen requerido bastante fuerte y que adicionalmente sus movimientos son agresivos, ustedes pueden tomar una posición en el USD-CAD teniendo en cuenta el comportamiento de los precios del petróleo como un indicador. Es decir, viendo la gráfica del petróleo, ustedes van a decir, listo, efectivamente voy a poder confirmar una posición en venta en el USD-CAD. ¿Por qué en venta? Porque claro, cuando nosotros tomamos una posición en venta en un par de Forex, significa que nosotros estamos vendiendo
la divisa primaria con respecto a la secundaria. Es decir, nosotros estamos a favor de la secundaria cuando tomamos una posición de venta. Entonces, claro, este es un punto importante y aquí es cuando nosotros podemos entrar a una mayor profundidad en este tipo de operativa. Miremoslo rápidamente acá, que los tengo aquí preparados. Se me corrió. Listo, perfecto. En este caso estamos viendo el dólar canadiense, bueno, el par USD o dólar con respecto al dólar canadiense y el par de, en este caso, del WTI nuevamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante? Es que a medida en que efectivamente las cotizaciones presenten, es decir, que es lo que estamos viendo acá, que efectivamente las cotizaciones de el USDK disminuciones, ¿cierto? Como es en este caso que se está presentando una gran vela negra, lo que vamos a poder observar es que el petróleo está reflejando es un movimiento opuesto, es decir, que se está presentando un movimiento a la alza. Si colocamos el gráfico en una hora, yo creo que lo vamos a poder detener o vamos a poder mirarlo de una mejor manera. Entonces aquí efectivamente una hora, actualicemos los precios y efectivamente aquí es lo que nosotros estamos viendo, sobre todo durante a lo largo de esta jornada. ¿Qué es lo que hemos visto? El USD CAD ha presentado fortalecimientos al punto, teniendo en cuenta su precio de apertura en el jornado bueno, digo, aquí estamos viendo es el Brent, que pena, no el WTI. Su precio de apertura $93 y que llegó al punto de los 83,97, casi los 90, no, de hecho creo que logró sobrepasar los $84 el día de hoy. Lo que podemos ver es que el IBEX CAT efectivamente también mantiene presiones bajistas. En este caso es un movimiento opuesto. Claro, la última vela es lo que nos está reflejando es que efectivamente hay un freno por parte de las cotizaciones y ese freno también lo estamos viendo por parte del IBEX CAT. Entonces, claro, aquí viene lo punto importante. Si se presenta publicación de los inventarios de petróleo y nosotros vemos que los inventarios efectivamente son a favor del mercado, es decir, del precio del petróleo, es decir, que sean más bajos de la previsión de los mercados, muy seguramente aquí vamos a ver un reflejo de que el USD CAT, digo que en este caso el Brent, mantenga movimientos alcistas. Si llega a mantener movimientos alcistas, nosotros vamos a decir, efectivamente los precios del Brent nos están permitiendo o nos están reflejando que esta tendencia alcista va a poder continuar y buscar niveles cada vez más altos. Entonces, claro, ¿qué significa? Que vamos a tratar, o que en este caso las cotizaciones van a tratar nuevamente de estabilizarse en los $84. Si nosotros vemos que efectivamente los precios se van a encaminar a este nivel, muy seguramente el USD CAD ya también va a reaccionar o a buscar niveles cada vez más bajos. Entonces, decir que aquí nosotros, dado caso que se confirme ese dato, podemos tomar una posición de venta en el USD CAD y analizar los precios del commodity, es decir, del WTI, para efectivamente seguir analizando y poder llegar a tomar una mejor decisión de inversión. Entonces, claro, esto es hacer profundidad en el análisis fundamental. Ahora bien, súper chévere esta parte. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, la verdad es un punto muy interesante eh, cuando nosotros hablamos del análisis fundamental. Bando, muy buenos días o buenas tardes para ti. Disculpa, no, no me había dado cuenta. Espero que te encuentres bien y gracias por asistir a este webinar. Entonces, claro, ya sabemos. Fundamental, listo, ya la podemos utilizar commodities con Forex y efectivamente mirar la profundidad de acuerdo a la información de sus indicadores económicos. Ahora, hay otra manera de que nosotros vamos a poder utilizar el análisis fundamental y se centra en el mercado bursátil. ¿Por qué? Ya lo vimos en Forex, ya lo vimos con commodities, pero el análisis fundamental no que se va a quedar solamente ahí. ¿Por qué? Porque funciona sobre cualquier tipo de activo, sino que claro, cada mercado es diferente. Nosotros no podemos decir que un mercado en Forex se va a parecer a un mercado con respecto a accionario. Bueno, con respecto al mercado accionario. ¿Por qué? Porque obviamente tienen comportamientos diferentes, tienen características diferentes y el análisis fundamental también se va a centrar de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos del mercado bursátil en el análisis fundamental, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que no se va a quedar solamente en la revisión de las noticias y de los aspectos básicos, sino también se va a realizar con respecto a un análisis más detallado con respecto a las compañías. Es decir, aquí, cuando nosotros queremos ya mirar, digamos, si estamos mirando el petróleo y nosotros decimos, listo, quiero mirar empresas como Exxon, como Shell, que son empresas que efectivamente dependen, o bueno, o su sector es el sector energético. Entonces, claro, nosotros vamos a decir, listo, el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, ¿cómo va a afectar a estas dos compañías? Y aquí es cuando efectivamente nosotros estamos pendientes ante, listo, cuáles son esas condiciones presentes que presenta Shell, que presenta Exxon, y cuáles van a ser efectivamente esas proyecciones futuras o esa perspectiva futura por parte de la compañía.
Si nosotros tenemos en cuenta de que efectivamente tenemos una previsión por parte de los mercados, sobre todo luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró de que efectivamente ve seguro y confiable un petróleo alrededor de los $100, entonces claro, nosotros decimos, significa que si se presenta ese movimiento, fuera de las posiciones que puedo tomar en commodities y en Forex, voy a poder también tomar posiciones con respecto a diferentes compañías. Entonces, claro, aquí es cuando entra el análisis bursa, digo fundamental, pasa al mercado bursátil. Entonces, claro, aquí es de tratar de determinar la dirección del precio de la acción en el largo plazo. Entonces, nosotros decimos, listo, Shell y Exxon tienen posibilidades de que presenten un aumento por parte de sus cotizaciones, sobre todo en el último trimestre del año. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros decimos, listo. Para entrar más en el análisis fundamental desde el punto de vista del mercado bursátil, se debe tener en cuenta el, bueno, sí, los paradigmas que hay con respecto a los mercados o al sector de mercados, como lo vimos en el petróleo, pero más que todo también es entrar en profundidad con respecto al análisis de los estados financieros de las empresas. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de análisis fundamental ya en el mercado bursátil, queremos es profundizar en esto, es decir, cómo nosotros le vamos a sacar el beneficio, el pro a las publicaciones de los estados financieros. Entonces, claro, aquí lo importante es que nosotros o cuando queremos hacer análisis fundamental en los estados financieros, ya sea para tomar una posición con respecto a una acción, o incluso en los futuros de los índices bursátiles, porque claro, los índices de qué están compuestos, de acciones. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros vamos a decir, listo, si estoy por parte del sector energético, que el sector energético está en el índice del Dow Jones y por parte del Standard Poor's, entonces significa que nosotros debemos tener en cuenta, bueno, cuáles han sido esos resultados, cómo se han presentado esos comportamientos por parte de los operadores del mercado, adicionalmente cómo nosotros le podemos empezar a sacar beneficio y es a través de la publicación de bueno, de los estados financieros de cada trimestre. ¿Cuándo bueno, ¿cuántos reportes de estados financieros hay? Cuatro, porque efectivamente hay cuatro trimestres en el año. ¿Y cada cuánto se están publicando? Siempre se publican un mes después o 2 meses después del cierre del trimestre. Es decir, el primer trimestre en marzo cierra, es decir, en abril ya estamos conociendo estados financieros. El segundo trimestre cierra en junio, qué pena, ¿dónde se van conociendo? En julio. Si miramos por parte del tercer trimestre, cierra en septiembre. Ahorita, ¿cuándo se están conociendo? Ahorita en el mes de octubre. Ya empezaron las publicaciones por parte de los gigantes bancarios en donde el día de hoy la mayor atención se centró fue en Bank of America, el cual presentó un crecimiento en que el precio de la acción pasó a 0,85 centavos, es decir, a una previsión de 0,70 o bueno, 70 centavos. Entonces, claro, esto lo que les permitió a la empresa fue presentar ingresos trimestrales por 22,8 billones de dólares frente a una previsión de 21,65. Es decir, aquí ya nosotros estamos diciendo, listo, de acuerdo a esto, el sector bancario efectivamente ha presentado un fortalecimiento de que adicionalmente tenemos a Morgan Stanley, tenemos a Wells Fargo. Entonces, claro, significa que es el sector bancario en estos momentos, de acuerdo a las publicaciones de ahorita, han presentado crecimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si queremos profundizar más en el análisis fundamental, es tener en cuenta cuáles van a ser esas acciones que pueden representar ese sector económico que yo estoy interesado en invertir y que no significa que voy a invertir siempre al alza, no, se pueden presentar movimientos a la baja en donde uno también puede tomar posiciones en venta en diferentes índices bursátiles. Entonces, claro, ahorita la atención se va a centrar no solamente en el bancario, sino más adelante en las tecnológicas, que es lo que siempre lleva una gran parte de la atención de los mercados, y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hacer análisis fundamental. Claro, para comprender esto, vamos aquí ya digamos que efectivamente nos exige tener un poco más de teoría financiera de la mano a comparación de otros tipos de análisis, pero no necesariamente ustedes van a necesitar como el 100% de saber cómo ha sido el comportamiento, no sé, un ejemplo del índice, bueno, del indicador de levita o de los indicadores de liquidez o de endeudamiento. No, no es necesario. Lo importante es que ustedes, los indicadores más importantes de los estados financieros, ustedes sepan interpretarlos, es decir, saber qué pasa cuando efectivamente las utilidades netas de la empresa bajan, disminuyen. Entonces, claro, eso es lo importante cuando nosotros hablamos del análisis fundamental y que adicionalmente cuando nosotros hablamos de análisis fundamental en el mercado bursátil, es acompañar esta publicación de los estados financieros junto a el comportamiento de digamos, de ya todos los otros factores externos, es decir, noticias, ganancia, bueno, qué pena, noticias, publicaciones, informes, tanto por parte de la empresa, cómo le va
administrativamente, así como le está yendo en el mercado en general. Digamos, tengo un ejemplo que me gustó a mí bastante, del 2020, y fue efectivamente por parte de Disney, en donde las ganancias cayeron un 23% debido pues efectivamente digamos que a la pandemia que se había digamos que se estaba presentando sobre todo en el 2020 y como ustedes saben Disney pues efectivamente uno de sus mayores niveles de ingresos no se centra solamente en películas sino que también se centra en sus parques temáticos, en sus puntos de atracciones, en sus planes turísticos. Entonces claro, durante este momento mucha gente esperaba que efectivamente Disney presentara una fuerte caída, pero jamás imaginaron de que efectivamente sus caídas trimestrales fueran a ser digamos tan lastradas debido a bueno, debido principalmente a la pandemia del COVID-19 y que adicionalmente en este tiempo también se había presentado el lanzamiento de la plataforma de Disney Plus, que ahorita es muy popular, pero que efectivamente no lograron suplir las necesidades del mercado ante la publicación de los estados financieros y generó una caída de la acción por parte del 23%. Entonces, claro, si estamos hablando de empresas tan representativas como digamos este Consumer Cyclical, que es por parte de Disney, bueno, algunas partes de Disney, pues ahí es cuando nosotros podemos decir, listo, si se presenta una contracción, entonces también le puedo empezar a sacar beneficio desde el punto de vista de una posición en venta por parte de los índices bursátiles o incluso si ustedes dicen, si estoy analizando nuevamente el petróleo y veo que el petróleo efectivamente presenta caídas significativas, no sé, por una caída debido al excesivo aumento de inventarios de petróleo o por la falta de, digamos, por las malas predicciones de demanda, pues ustedes pueden tomar unas posiciones de venta por parte del índice de donde efectivamente las empresas energéticas más importantes o de petróleo que estén representadas o incluso directamente por parte de las acciones. Entonces, claro, esto es lo importante cuando nosotros hablamos del análisis fundamental, es entender estos factores y cuando ustedes efectivamente entran a hacer un mayor análisis, es decir, mucho más profundo, pueden empezar a obtener resultados muchos más relevantes o incluso sus predicciones pueden ser más ciertas. Sin embargo, es importante también que nosotros tengamos en cuenta otros factores, como cuáles. Cuando nosotros hablamos de análisis fundamental, hay que tener que recordar siempre que este análisis exige más tiempo, exige, digamos que, un conocimiento un poco mayor por parte del operador, o incluso no es tanto que lo, es que como digo yo, no es tanto que lo sepan todo al 100%, pero que sí sepan interpretar la información más relevante que se puede presentar por parte de las cotizaciones de los activos. Entonces, claro, si ustedes están pendientes, no sé, por parte de tomar posiciones en el euro dólar, ¿cierto? Y ustedes dicen, listo, el técnico me está dando ese resultado, pues tienen que estar pendientes ante qué es lo que está pasando por parte de los Estados Unidos y adicionalmente qué es lo que está pasando por parte de la Unión Europea. Si miramos por parte de los Estados Unidos, ahorita todo el mundo está criticando a Powell porque la inflación no es tan transitoria como él decía, es decir, la palabra transitorio como que es más larga de la que Powell aseguraba. Si estamos mirando por parte del Banco Central Europeo, pues ellos quieren mantener sus políticas de auxilio por parte de su programa de pandemia, que es, si mal no me recuerdo, las siglas son las PEP, pero que adicionalmente también se puede estar presentando una gran inflación y que adicionalmente bueno, el representante o más que representante, el encargado de la política monetaria del Banco Central Europeo, representante de Holanda, pues efectivamente aseguró de que las condiciones del mercado de efectivamente altos niveles de compra se pueden presentar siempre y cuando se presenta o siempre y cuando se cumplan condiciones como como una baja tasa de interés y una baja inflación, que es completamente lo opuesto a lo que se está presentando por parte de efectivamente de la economía de la Unión Europea. Entonces, claro, conocer todos estos elementos es importante. Si ustedes quieren saber más de esto, quieren aprender un poco más, digamos, de todo lo que les expliqué el día de hoy, los invito a que efectivamente nos escriban a info@eldfx.com. Ahí ustedes van a poder encontrar o nos pueden preguntar con respecto a cursos de trading, newsletter, tutorías sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars o clases personalizadas. Por favor, escríbanos. Con todo el gusto nosotros vamos a estar listos para brindarles toda la información y si ustedes quieren entrar más a este punto fundamental, también nos pueden encontrar a nosotros en nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tenemos un número de Telegram, por favor, escríbanos. Pero más que todo, los invito a todos ustedes que ingresen a www.eldfx.com y ahí se van a poder enterar no solamente de todo lo que expliqué el día de hoy, sino de muchos otros elementos. Tenemos muchos recursos educativos gratuitos. Entonces, nada, los invito a que todos ustedes
ingresen, que efectivamente aprendan más sobre nosotros. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por esta participación, esta atención con respecto a bueno, a todo este punto del análisis fundamental. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen que toda esta retroalimentación me funciona para seguir trayéndoles webinars de mejor calidad y agradezco sin duda alguna al equipo de FX Street por brindarme este espacio y poderles traer muchos mayores conocimientos con respecto al análisis fundamental. Entonces, ok, listo. Eh, listo, perfecto. Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Javier, nada, un gusto que te haya gustado el webinar. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y los invito a nuestro siguiente webinar o evento con el FX Street, que ya efectivamente ya lo ha compartido el enlace, es efectivamente qué debemos tener en cuenta para empezar a realizar una operativa desde el punto de vista del scalping, es decir, de esta metodología que Raúl Soto va a estar encargado de brindarles efectivamente. Ok, gracias Gladys por tu participación. José King, también muchas gracias por tus comentarios. Me alegra que les haya gustado y bueno, no les quito más tiempo. Les deseo una feliz tarde o mañana para todos ustedes y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. No siendo más, feliz tarde para todos ustedes y felices trades para todos.